En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jessy, buenos días. Bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos a día 5 de febrero, lunes 5 de febrero. Empezamos el día con el Evangelio del Señor, pero antes de ir ahí, vean, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu una luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Así sea. Amén, amén y amén. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu inmaculado corazón los ojos, oídos, lengua y corazón. En una sola palabra todo el ser de todas estas personas que están viendo este programa. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, como cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día hoy lunes, habla Señor, que tu siervo escucha. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo del 1 al 7. En aquellos días Salomón convocó al palacio en Jerusalén a los ancianos de Israel, a los jefes de tribu y a las cabezas de familias de los israelitas, para trasladar el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, o sea, Sión. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón en el mes de Etanín, el mes séptimo, en la fiesta de las tiendas. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes cargaron con el arca del Señor, y los sacerdotes levitas llevaron la tienda del encuentro, más los utensilios del culto que había en una tienda. El rey Salomón, acompañado de toda la asamblea de Israel, reunida con él ante el arca, sacrificaba una cantidad incalculable de ovejas y bueyes. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza del Señor a su sitio, al camarín del templo, al Santísimo bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían sus alas sobre el sitio del arca y cubrían el arca y los varales por encima. En el arca solo había las 2 tablas de piedra que colocó allí Moisés en el Horeb. Cuando el Señor pactó con los israelitas al salir de Egipto, cuando los sacerdotes salieron del santo, la nube del templo, de forma que los sacerdotes no podían seguir oficiando a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba el templo. Entonces Salomón dijo: el Señor puso el sol en el cielo, el Señor quiere habitar en la tiniebla, y yo he construido un palacio, un sitio donde vivas para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 132, responsorial. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Oímos que estaba en la Efrata, la encontramos en el soto de Jar. Entremos en una morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu morada. Así es, Levántate, Señor, ven a tu mansión. a tu mansión. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Ven con el arca de tu poder, que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles victoren. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Marcos capítulo 6, versículo del 53 al 56. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, tocaron tierra de Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente de dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejara tocar al menos el borde de su manto. Y los que lo tocaban se ponían sanos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Ahí terminaba, ¿eh? Sí. Levántate, Señor,
Ven a tu mansión. Ven a tu mansión. ¿Qué es una mansión? Pues una casa grande, un palacio, un lugar donde hay muchos bienes. Donde vamos a habitar, ¿no? Donde Ujú. va a habitar, donde las personas habitan. Ujú. Entonces estamos hablando de que le están pidiendo a Dios que venga y habite en una mansión. Pero, ¿cuál será esa mansión que Dios escogió? Pues me imagino que la iglesia, ¿no? Sí, vamos a tratar de... ¿Dónde está el Papa? Sí, pero vamos a tratarlo de llevárnoslo así, tranquilo. A ver, Ujú. ¿qué dice el Salmo? Oímos que estaba en Efrata. ¿Quién estaba en Efrata? Jesús. El Arca de la Alianza. Ah, ok. Ok, el Arca de la Alianza estaba en Efrata. ¿Quién es el Arca de la Alianza? Jesús. María. María. Jesús y María. O solo María. María, son los dos, porque Sí. no los puedes despegar, están los dos juntos, Sí. María. Y luego, ¿qué más dice el Salmo? La encontramos en el soto de Jar. Ajá, y luego, Entremos en su morada. Postrémonos ante el estrado de sus pies. entonces, postrémonos ante la morada de sus pies. ¿Por qué nos vamos a postrar ante María si María es una simple mortal como tú y como yo, dicen los hermanos protestantes? María no es nada. María es la morada, la mansión que Dios escogió. Por eso en el Salmo, no, perdón, en el Salmo, en la lectura de Reyes 8, Primera de Reyes capítulo 8, vamos a verlo, como Dios nos enseña. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En aquellos días Salomón convocó al palacio, a palacio en Jerusalén a los ancianos de Israel, los jefes de la tribu y las cabezas de los familiares de los israelitas, Ajá, para trasladar el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, o sea, Sión. Seón es el reino de los cielos, para el pueblo judío, Seón es el reino de los cielos, la va a trasladar a donde estaba el templo. Va a trasladar el arca de la alianza a María, la Virgen, y luego... Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón en el mes de Taín. ¿Tú sabes cuál es el mes de Taín? El séptimo. El séptimo mes. ¿Cuál es el séptimo mes? Julio. No, señorita. El primer mes del pueblo judío es abril. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. ¿Y cuál es el mes de la Virgen? Octubre. Yo me asombro de cómo Dios todo lo va mezclando. Yo no sé si la iglesia vio esta lectura y dijo vamos a hacer en octubre el mes de la Virgen, ¿no? O simple y sencillamente salió por obra del Espíritu Santo y coincide octubre, mes de la Virgen, con el mes de, ¿cómo se llama el nombre del Señor Cruz? Etanín, el séptimo mes. ¿Y luego qué dice? En la fiesta de las tiendas, cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes cargaron con él arca del Señor. ¿Tú sabes qué son las fiestas de las tiendas? No. ¿Recuerdan ellos cuando salieron de Egipto? Entonces ponen, mira, ojo, cómo es Dios, que me sorprende. Ponen 3 palitos para hacer un sukkot, como la de los indios, ¿no? Así, 3 palitos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esos 3 palitos tienen un techo formado por 7 partes. ¿Por qué 7 partes? Los sacramentos. Los sacramentos de la iglesia. 7 son 7. Y para el pueblo judío, esas 7 partes representan la plenitud del Espíritu de Dios. Para nosotros es lo mismo, el Espíritu Santo de Dios. Porque
porque la Virgen así está. La gente se mete adentro y dice que está bajo la gracia de Dios, protegidos por Dios. Eso es lo que significan las tiendas o los sukkot. Te metes bajo la gracia de Dios. Por eso son 7 partes. El Espíritu Santo de Dios, 7 partes. La Virgen es la nueva Jerusalén. Cuando Dios nos dé licencia de ir a nueva vida, vamos a estar bajo su manto. Así como, no sé si has ido a la Basílica de Guadalupe. La Basílica es un manto de la Virgen y todos entramos abajo del manto. Por eso ese es nuestro Sukkot, la Virgen María abajo. ¿Y luego qué pasó? Dice, los sacerdotes cargaron con el arca del Señor y los sacerdotes levitas llevaron la tienda del encuentro, mas los utensilios del culto que había en la tienda. El rey Salomón, acompañado de toda la asamblea de Israel reunida con él ante el arca, sacrificaba una cantidad incalculable de ovejas y bueyes. Sacrificaban ante el arca. Dale. Los sacerdotes llevaban el arca de la alianza del Señor a su sitio, al camarín del templo, al Santísimo bajo las alas de los querubines. Pues En el libro de Apocalipsis dice que el diablo quiso atacar a la Virgen María. Y dice, y Dios le dio las alas y la llevó a un lugar que tenía destinado para ella. Aquí te dice, llevaron a la Virgen o a la arca de la alianza a un lugar que estaba protegido. ¿Cómo dice ahí? Con querubines. Antes. Dice, al camarín del templo, al Santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían sus alas sobre el sitio del arca y cubrían el arca y las varales por encima. El lugar de la Virgen era cerca del Santísimo. Ahí estaba preparado para ella. ¿Y qué más? Mira. En el arca solo había las 2 tablas de piedra que colocó allí Moisés en Herob cuando el Señor pactó con los israelitas al salir de Egipto. ¿Tú sabías que había en el arca? Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 4, y en el libro de Éxodo nos enseña que dentro del arca de la alianza había 3 cosas. El maná que cayó del cielo, las 2 tablas de los mandamientos y la vara de Aarón. Pero aquí dice que nomás estaban la tabla de los mandamientos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque estaban nomás las tablas y no estaba ni el maná, ni el árbol, ni la rama que reverdeció. Porque el maná representaba a Cristo y la rama el poder de Dios, que es Cristo, y la palabra, el testamento que de piedra es la palabra de Dios, que es Cristo. Entonces nos está presentando a María con su Hijo nada más, porque Él lo cubre las 3 cosas. Está María y su Hijo. Por eso ya no aparece ni el maná, ni aparece el otro, porque Jesús es el maná, Jesús es el pan de vida, Jesús es el poder de Dios. Entonces, pon oído al tambor. Antes de que entraran al templo, el templo estaba solo, no tenía nada de presencia de Dios. Pero nomás metieron a María y a Jesucristo, y mira lo que pasó. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Dice, cuando el Señor pactó con los israelitas, cuando los sacerdotes salieron del santo, la nube llenó el templo de forma que los sacerdotes no podían seguir oficiando a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba el templo. Entra la Virgen María y entra con su Hijo Jesús y la gloria de Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque María es la esposa de Dios. En Lucas capítulo 1:35 dice María, preguntándole al ángel, ¿y cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Y el ángel dijo, no tengas miedo, María, mira que la gloria del Señor te cubrirá y concebirás un hijo. Es el arca de la alianza. El arca de la alianza donde Señor, levántate, ven a tú
a tu, como digo, mansión. Esa mansión, esa habitación, esa morada es la Virgen María. Ahí le gustó a él, al Padre, habitar y vivir. Por eso cuando alguien le echa pestes a la Virgen, no saben la que se está metiendo. Al Padre le gustó ahí para vivir, en esa morada llamada Virgen María. ¿Por qué? Porque dentro de ella está su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Pero esto lo desconocemos mucho, por eso en el Evangelio pues nos muestra algo así. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Dice, En aquel tiempo Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, tocaron tierra en Genesaret y atacaron. Apenas desembarcados, algunos lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente de dónde estaba Jesús, le llamaban los enfermos en camillas. En aldea o pueblos o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que los dejara tocar al menos el borde de su manto. ¿por qué muchas personas, palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús, por qué muchas personas no ven a la Virgen María como lo que es? ¿Y por qué no la veneran como lo que es? La Madre de Dios, la esposa de Dios, Padre. ¿Por qué? Dice, porque no lo reconocían. Aquí dice, cuando lo reconocieron, entonces trajeron enfermos y trajeron todo. Dios tiene el poder ¿para qué? Para llenarnos de riquezas. Genesaret significa eso, las riquezas, porque ese lugar era donde había muchos cultivos y todo estaba, pues todos árboles frutales por todos lados, el Edén, con la presencia de Dios. Pero la gente sufre batalla porque no reconocen a Cristo, no saben dónde buscarlo. Por eso, ahora en el Evangelio nos muestra que cuando lo reconocieron, iban a todas las aldeas, a todas las plazas, a todos los lugares para buscarlo, solamente con un propósito de tocarlo. Por eso Dios se encuentra en su iglesia, que es un Genesaret, un paraíso donde está disponible ¿para qué? Para aquel que quiera ir, aquel enfermo, aquel que se siente triste, pues vaya ahí y también lo pueda tocar. Que lo más correcto sería que Dios nos tocara a nosotros para la sanación. Amén. Amén. Que así sea, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. La mansión de Dios, la Virgen María. Y a veces nosotros ni siquiera lo valoramos. Por eso el templo de Salomón no era el templo que iba a dar, en el que iba a habitar Dios. Por eso fue destruido. Porque el verdadero templo de Dios es Jesucristo nuestro Señor. Dice la palabra de Dios que sacaron a la Virgen de Seón. Seón es el reino de los cielos. El reino de los cielos es la iglesia y la iglesia es Jesucristo. Y Jesucristo es el estrado que Dios decidió para poner sus pies para habitar. El templo, el cuerpo místico de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Por eso en el Evangelio nos muestran tres cosas muy importantes. Primero, la mansión o el templo, que es importante, ¿para qué? Pues para llevarle, para poder sacrificar holocaustos a Dios, que es el mismo Hijo de él, Cristo, el Rey, que vendría a gobernar, la fidelidad del Rey, y que la tercera, que Dios no se olvida de las promesas. Y Dios prometió que aquel que obedeciera los mandamientos de Dios, de su Hijo, Él estaría con él. Y Dios lo cumple. Ahí está Dios en su santa iglesia. Si usted ama a Cristo nuestro Señor, cumplirá sus mandamientos y sacramentos, y Dios habitará en usted. Y usted, al igual que la Virgen, el día de mañana, se convertirá en esa mansión, en esa morada donde Dios le gusta habitar. Que así sea, que Dios habite en tu presencia, en tu esposo, en tus hijos, en tus padres, hermanos, amigos y familiares,
para que el día de mañana juntos podamos alabar a Dios Todopoderoso. Que así sea. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.